Hola, buenas tardes. Espero que se encuentren bien el día de hoy. Es un placer de nuevo estar con ustedes. Qué pena que por cuestiones de tráfico esto todavía no he podido llegar a un lugar así como conveniente, pero bueno, estamos aquí en tránsito muy pendientes de este segundo día de workshop. Estamos muy contentos por esta oportunidad. Nuevamente agradecerles a todo el equipo, a los profesores, a Marcelo, profe Humberto, a profe Susana, profe Yuri, profesor Edgar, y en fin, a todo este equipo que está detrás, muy pendiente en todo lo que es la coordinación. Y pues nuevamente, gracias por todos estos esfuerzos, por hacer esto posible. Y pues continuando con esta oportunidad de poder conocernos, de conocer estas temáticas, la posibilidad de hacer investigación en estas áreas, pues quisiéramos el día de hoy presentarles a César Nieto. César Nieto es en este momento investigador PhD, que se encuentra en la Universidad de Delaware, trabajando con el profesor Dr. Singh en temas de procesos estocásticos, tanto para control como tal en circuitos genéticos como en el control de tamaño celular de diferentes microorganismos, muchos de ellos con aplicaciones tanto en agricultura como en medicina. César Nieto es físico de los Andes, también tiene su doctorado en física de los Andes en la Universidad de los Andes aquí en Colombia. Tuve la oportunidad de compartir con él en su doctorado, y pues tuve también esa oportunidad de poder codirigirlo en su tesis doctoral, y él ahora es investigador postdoctoral en la Universidad de Delaware, en donde está mi director también. Eh, y bueno, pues César Nieto es quizás una de las personas más idóneas para hablar de todos estos temas de control. Pues él ha cargado ahora está liderando liderando toda esta temática, eh, y es ahorita un autor referente en estos temas emergentes de control de procesos estocásticos aplicados a biología. Entonces, sin más preámbulos, pues los dejamos con César Nieto, y esperamos que puedan disfrutar de esta oportunidad de conocer este tema, que les guste, y que recuerden que este es solo un abrebocas, es solo una motivación, y que estamos siempre muy pendientes de poder darles soporte. Estamos siempre pendientes de estudiantes interesados en poder continuar con estas investigaciones. Por supuesto, colegas, profesores de las diferentes áreas involucradas. Esto también estamos muy atentos a que en cualquier momento podamos empezar una colaboración. Es quizás lo que más nos gustaría que sea fruto de este workshop. Entonces, César, es un placer tenerte y esperamos que también disfrutes de este evento. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación a todos. César Vargas, también por eh, esa introducción tan chévere. Bueno, me alegra mucho estar con ustedes aquí. Les cuento algo de mí. Yo estoy aquí trabajando en la Universidad de Delaware. Como muchos de ustedes, pues empecé esta historia de la ciencia o esta camino en la ciencia desde Latinoamérica. Estudié, como decía el profesor Vargas, en Bogotá. Y al terminar mi doctorado empecé aquí a trabajar en Estados Unidos y estamos como en la labor de dar a conocer como lo que se está haciendo aquí en Estados Unidos y buscando también colaboraciones con personas en Latinoamérica. Entonces, como decía, volvemos a decir, cualquier persona que le guste o le interese estos temas, bienvenida siempre. Eh, Voy a empezar aquí a compartir pantalla. Les voy a explicarles un poco de lo que hacemos si se ve mi pantalla. Sí, Se sí, puede sí, ver. adelante. Vale. Eh, entonces, yo empecé mi investigación desde la física.
Y eso es básicamente lo que hacemos. Entonces hay como tres principales ramas dentro de mi investigación. La primera es el control estocástico del metabolismo. Entonces, voy a explicarles ahora más adelante cuál es el contexto de esto, pero queremos ver cómo modelar la expresión genética, eh, la, eh, la expresión genética, el destino de la célula en el sentido de que cómo las células deciden, por ejemplo, una célula embrionaria decide convertirse en una célula diferenciada, una célula de la piel, una célula de un ojo, etcétera. El envejecimiento y los mecanismos como las células miden el tiempo. Y como un último tema que es interesante es la persistencia celular, que es como la habilidad que tienen las células de, en presencia de algún antibiótico, dormirse y resistir el antibiótico y despertarse, entre comillas, eh, cuando el antibiótico no está. De esta forma, hemos descubierto que eh, las células pueden resistir antibióticos, pero no es algo genético, sino es como un mecanismo de encendido y de apagado. O sea, las células pueden volverse vulnerables al antibiótico rápidamente. Y básicamente esa transición entre persistente y proliferante es un proceso estocástico. Nos interesa también moderar la evolución, la cooperación como desde un punto de vista evolutivo. Recuerden, por ejemplo, el problema de la cooperación es que Darwin, si solamente sobrevive el más apto, no hay como campo para individuos que colaboren. Entonces, como que el surgimiento de la cooperación es como un problema que ha sido como complejo y es lo que estamos estudiando y aplicamos algo de teoría de juegos, modelos también estocásticos para modelar la proliferación de las células y cómo ellas controlan la población de la colonia. Y dentro de lo que es control de moléculas y biología sintética, nos interesa hacer circuitos de redes, o sea, cómo las células controlan la producción de enzimas, la producción de químicos, la señalización, cómo sensan el medio ambiente, cómo es posible diseñar eh, redes genéticas, por ejemplo, para producir fármacos o para producir productos bioindustriales y, por ejemplo, incluir costo metabólico de la expresión genética. Entonces, acá ustedes pueden ver en la gráfica de la derecha, esto es la gráfica de un proceso de Poisson, tal vez lo vieron la semana pasada o en el curso introductorio, eh, donde cada particular trayectoria es como una historia de un proceso estocástico, como explicó ayer el profesor Vargas. Nos interesan las distribuciones, no solo de número de moléculas, por ejemplo, en este caso, sino también distribuciones de tiempos de llegada, por ejemplo, cuánto tiempo se demora en llegar a 15 moléculas. Y lo que voy a explicar en la clase el jueves o en la sesión del jueves es cómo modelar crecimiento celular. Pues estas son bacterias que tienen proteínas, RNAs, cierto número, y que a la vez que van produciendo esas proteínas, van creciendo y en algún momento deciden dividirse. Cuando uno se tiene como el nivel de detalle experimental, puede darse cuenta que este proceso tiene mucha estocasticidad. Entonces, de un tiempo acá, estamos hablando de unos 10 años acá, hemos desarrollado como modelos matemáticos donde se pueda eh, estudiar y trabajar es la estocasticidad en todos esos procesos. Entonces, por ejemplo, aquí algunos ejemplos de las células que estoy trabajando. Eh, Tengo estas colonias de C-glutámico, que es lo que usan eh, industrialmente para producir muchos aminoácidos. Tengo entendido que la glutamina viene de esta bacteria. Y aquí ustedes ven cómo ellas crecen y proliferan a lo largo del tiempo. Vamos acá, tenemos sistemas de redes neuronales. No soy un experto, pero sí sé cómo usarlos, que a partir de esta imagen
son capaces de distinguir qué parte de la imagen es una célula y qué parte no, aquí en diferentes colores. Van creciendo y la idea también es mirar las hijas o cómo va haciendo esa estructura genealógica y mirar, por ejemplo, cómo madre e hija pueden tener diversas mm, correlaciones o qué semejanzas tienen la madre y la hija o la nieta y la prima, etcétera, como diferentes perspectivas genealógicas y ver cómo eso afecta, por ejemplo, la proliferación de esta bacteria o bacterias parecidas. Esta bacteria principalmente está relacionada con la difteria, que es otro tipo de colicombacterio. Entonces, estudiar este tipo de células también nos permite estudiar organismos patógenos. Estas son levaduras de cerveza. También aquí le hacemos un choque, un estrés de ácido y luego miramos si algunas sobreviven, aquí en este caso algunas murieron, y las que sobreviven, cómo lo hacen. También modelamos cuánto se demora en dividirse, cómo es la proliferación de la colonia, etcétera. Estas son células de C. difficile, que es uno de los principales o una de las enfermedades intestinales más agresivas, no solo en humanos, sino también en cerdos y animales domésticos. Perdóname aquí que esto está como muy rápido, pero este tipo de célula es diferente al glutámico, no a la E. coli que vieron al principio, de la forma en que pueden formar este tipo de cadenas muy, muy largas eh, y formar como ese tipo de colonias. Estas tienen como un sistema de control de tamaño diferente al de la E. coli que también estamos estudiando y tenemos aplicamos como un modelo similar de redes neuronales para entender segmentar estas imágenes de microscopía. El día de hoy entonces les iba a explicar algo eh, relacionado con la simulación de procesos estocásticos. Ayer el profesor Vargas les había explicado un poco eh, como los algoritmos estándar para ser capaces de predecir y de modelar estos procesos. Hoy voy como a andar un poco, tengo un código sí, personal. Entonces voy aquí a compartir en el chat tal vez el link para si quieren entrar. Aquí les voy a dar unos minutos para que puedan entrar. ¿Cómo es que hago el chat? Me dicen si pudieron entrar. Entonces, en este chat, perdón, en este repositorio, como pueden ver, va a estar la presentación en PDF y básicamente todos los códigos. Hoy vamos a trabajar con tres, espero hacer otros dos para la próxima sesión. Y el día de hoy vamos a hablar de cómo simular procesos discretos, que es como un poco más en detalle lo que explicó el profesor Vargas eh, en la sesión anterior. Entonces, la primera que vamos a trabajar, creo que si ustedes tienen acceso a Google Drive, pueden dar simplemente doble clic en la primera se va a llamar, es la que es Discrete Statistics. Entonces, creo que hacemos doble clic y Google de una vez lo abre en Colab. Colab es una plataforma mm, para programar y este es código básico, está escrito en Python. Tengo entendido que ustedes han venido trabajando con R, pero pues, como ven, yo hago trabajo en análisis de imagen, data análisis, simulación, parte teórica, entonces tengo que buscar un, un código o un lenguaje que pueda trabajar en eso, entonces trabajo con Python. Pero voy a intentar explicarles detalladamente qué hace cada cosa.
Bueno, entonces, ponme. Ok. Eh, Como les venía contando, en el año 2008 se publicó en la revista Cell esta gráfica, estas fotos que corresponden a la primera observación de la expresión genética de bacterias E. coli. Durante esos años, pues se venía trabajando en la ingeniería genética y tratando de acoplar proteínas conocidas, en este caso la proteína fluorescente que viene de una medusa, eh, a genes simples de bacteria, de tal forma que cada vez que se produjera ese gen, también se produjera la proteína fluorescente. Y cuando se iluminaban las células con, en este caso, luz azul, eh, fluorecieran en luz verde y- y se obtuvo esta foto. ¿Qué fue lo sorprendente de esta foto? Que como la cantidad de proteínas que hay dentro de una bacteria son del orden de 1000, 10.000, 100.000 moléculas, se esperaba que los ruidos, en este caso la variabilidad aleatoria, fuera muy poca, de tal forma que todas tuvieran más o menos la misma cantidad de proteínas. Pero aquí se descubrieron que hay unas que tienen un montón de proteína, que es esta amarilla, y otras que casi no tienen proteína, que son estas que están aquí oscuras. Esto fue sorprendente porque desde ahí se han venido como, esto fue lo que abrió el campo a todo lo que estamos haciendo nosotros, que quiere decir que es importante o es fundamental conocer por qué las células son esto, por qué es necesario incluir estocasticidad en la expresión genética. Eh, Hasta entonces solamente se decía, bueno, solamente coloque ecuaciones diferenciales y ya tengo la solución, encuentro los puntos estables, etcétera. Pero cuando se dieron cuenta de que realmente es muy ruidosa la expresión genética, fue cuando empezaron a trabajar como en esos métodos estocásticos. Entonces las fuentes, lo que he venido trabajando es que hay muchas fuentes, queremos encontrar las fuentes de este ruido. Lo que he venido haciendo con investigaciones es modelar tres niveles de procesos estocásticos en una célula. Primero tenemos la dinámica de tamaño a lo largo del tiempo. Entonces, primero la célula va creciendo exponencialmente y se divide en un tiempo que es estocástico. No sabemos exactamente en qué momento se va a dividir, sino que tenemos como promedios y varianzas y con eso podemos simular eh, trayectorias como estas. Nos va a interesar el promedio, que es aquí la línea oscura, y también el ruido, que es básicamente el ancho de estas trayectorias o qué tan dispersas están estas trayectorias. Y eso lo podemos medir con la varianza entre el promedio al cuadrado, que es lo que conocemos como coeficiente de variación al cuadrado o CB al cuadrado. Eh, una cosa que encontramos es que el ruido y el promedio tienen como ciertas oscilaciones. Eso lo vamos a ver con más detalle el jueves. Eh, Al tamaño le podemos acoplar la expresión de un gen, que en números también siguen como trayectorias parecidas al tamaño, pero son discretas. El tamaño es continuo, el número es discreto y cada vez que se divide, pues también hay como cierto ruido de división. O sea que, por ejemplo, si mi célula tiene 10, al dividirse, una hija va a tener 4 y 6 o 3 y 7 o 2 y 8 con cierta probabilidad. Eso también produce unas oscilaciones. Y cuando mido la concentración, que es básicamente el número de proteínas entre el tamaño, a medida que la célula se va haciendo más grande, pues la concentración va bajando en algunos casos. Y cada vez que se va produciendo más moléculas, pues sube o crece la concentración. Y en este caso el ruido no muestra oscilaciones. Todo esto son simulaciones. La idea es mirar o qué tanto se parecen estos datos o estas simulaciones a los datos. Eh, bueno, entonces vamos a arrancar aquí con el proceso estocástico fundamental. Así arrancamos como desde lo más bajo, que es el proceso de paso simple o single step. ¿En qué consiste? Básicamente yo tengo dos estados.
0 y 1. 0 significa que no, esto puede ser, por ejemplo, la producción de una molécula o la división. Básicamente, cualquier proceso que sea o no ha pasado y ya pasó, se puede emular con un single step process. Entonces, por ejemplo, se dañó una máquina, entonces de 0 a 1. 0 significa no está dañada, 1 significa se dañó. Se produjo una molécula, 0 significa que no hay molécula y 1 es que ya se produjo. Entonces acá, esto se puede explicar aquí con este diagrama. Entonces, lo que me va a interesar ahora es mirar la probabilidad de que no haya reacción, que es P0, luego de un tiempo T, y la probabilidad de que sí la haya. Esto es lo que conocemos como distribución de probabilidad. Eh, de pronto, si lo has mirado ya con más detalle, tiene ciertas propiedades, por ejemplo, que la suma de estas dos es 1, y como lo ven aquí, todas eventualmente van en un tiempo infinito, o al menos en un tiempo muy largo, todas van a terminar reaccionando. Eso es lo que llamamos como estado absorbente, pero bueno, no quiero entrar en esos detalles, pero ¿cómo los modelamos? Usualmente usamos algo llamado ecuación maestra, que me define la derivada de la probabilidad, la derivada de P0. Aquí están cambiados la notación, pero es lo mismo, definiendo algo que llamamos los flujos de probabilidad. En este caso, lambda. Lambda usualmente le llamamos propensidad o eh, tasa de ocurrencia del proceso. Eh, Acá colocamos la tasa de ocurrencia o la propensidad es negativa porque va saliendo, el flujo es hacia afuera y es proporcional a la cantidad de probabilidades. Eso es como parecido a si alguien ha hecho problemas de tanques o ecuaciones diferenciales de flujos. Y ese flujo va a pasar a P1. Entonces acá la tenemos el mismo flujo, pero positivo. ¿Vale? Cuando yo resuelvo esto, puedo obtener la probabilidad de no haber reaccionado y de reaccionar, pues que es simplemente resolver aquí la ecuación maestra y obtenemos esto. La probabilidad de no haber reaccionado decae así como exponencial con este argumento, y la probabilidad de haber reaccionado crece con esta función, que es lo que ven aquí ustedes. Entonces vamos a ver cómo simular este proceso sencillo. Bueno, básicamente si tengo la probabilidad, antes de continuar, si tengo aquí la probabilidad, puedo hallar la distribución. La distribución simplemente es tomar esta acumulativa, eh, este P1, que es también conocida como la distribución cumulativa, pero en la función cumulativa de densidad, y le saco la derivada con respecto al tiempo, y simplemente es derivar esta 1 menos e a la menos de lambda t, la derivo y me da lambda e a la menos lambda t, y eso es lo que conocemos como la distribución. Y es una distribución exponencial, que es lo que estaba explicando ayer César Vargas, que la ocurrencia de una reacción o el tiempo entre que se demora en ocurrir una reacción para un proceso de propensidad constante, en este caso lambda, sigue una distribución exponencial. Y acá ustedes pueden mirar el promedio es 1 sobre lambda y la varianza, pues la varianza es una distribución exponencial. Entonces, ¿en qué consiste esto? Este proceso también se llama eh, proceso sin memoria. ¿Qué significa que sea sin memoria? Que la probabilidad de que el suceso ocurra en un intervalo de tiempo pequeño es siempre la misma. Entonces voy a explicarles acá un poco haciendo como esa idea de una manera más práctica. Entonces, acabo de decir que es sin memoria porque la probabilidad de que el suceso ocurra en un intervalo de tiempo infinitesimal es siempre la misma. Entonces, aquí en el, en el código proponemos o propongo esta algoritmo, pues. Primero defino un tiempo infinitesimal. Digamos que aquí lo coloqué 0.001.
y defino un lambda, en este caso lambda igual a uno, de tal forma que lambda veces delta t sea mucho menor a uno. Y en ese proceso, cada iteración, el proceso va a ocurrir con probabilidad lambda veces delta t. ¿Vale? Si en la aproximación infinitesimal delta t tendiendo a cero, esta es la probabilidad de que el suceso ocurra. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, vamos a hacer un script que simule un proceso de paso sencillo con lambda igual a uno, delta t igual a 0,01 de cero, con t desde cero a 5, que es lo que ustedes ven aquí en la primera parte del código. Si pudieron aquí abrir todos discrete statistics. Ok, estamos bien. Entonces, estas son las librerías que va a usar Pandas, perdón, que va a usar Python. Pandas, que es una librería de análisis de datos o de de data analysis. TQDM, que nos sirve para medir el tiempo de que dura el loop. Un for o lo que queramos medir. Bueno, esto no lo van a necesitar. NumPy, que es la librería de funciones. Y Matplotlib, que es la librería para gráfica. Ok, entonces acá dice, vamos a definir un lambda, en este caso lambda igual a uno, delta t es 0,001, el tiempo inicial t y el tiempo final que es t max. El tiempo inicial va a ser cero, o sea, voy a arrancar desde cero y voy a guardar, entonces voy a hacer un loop, eh, voy a hacer un loop tal que siempre que el estado sea cero, voy a aumentar el tiempo y el suceso ocurre siempre que, perdón, con la probabilidad igual a lambda veces de t. Entonces, ¿cómo hago para obtener algo que ocurra con esta probabilidad? Entonces, lo que puedo hacer es generar un número aleatorio entre cero y uno, que es lo que estábamos haciendo ayer con profe Vargas, que lo defino usando esta función. Random es otra librería de NumPy, NumPy, y rand es una función que me genera números aleatorios entre cero y uno. Entonces yo lo corro usando aquí Shift Enter. Pero me tocaba correr esto primero. Sí, no importa acá, no importa la librería. Entonces acá cada vez que yo lo corra con Shift Enter o aquí espichando Play, me va a generar diferente número aleatorio entre cero y uno. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es, si mi número aleatorio es menor a mi probabilidad, acá podemos ver la probabilidad que tengo, que es lambda veces delta t, la probabilidad es, perdón, la probabilidad es 0,001 porque es lambda veces uno, del 0,01 veces uno. Y lo que me hace este loop es hacer ese proceso iterativamente hasta que el número aleatorio sea menor a esta probabilidad. Y le voy sumando delta t porque en los pasados delta t no sucedió. ¿Sí me es claro? Entonces lo hago iterativamente eh, y cuando ocurre ese evento, muestro el t. Entonces acá este me duró 0,64 unidades, este me duró 1,65, lo vuelvo a correr, Shift Enter, 1,59, lo vuelvo a correr, 0,29. Cuando yo hago este proceso
un número muy grande de veces, puedo tomar estos números que va generando y hacer histogramas y mirar si ese histograma se parece o no a la distribución exponencial que les estaba explicando. Entonces la siguiente celda hace eso. Básicamente coge este mismo código y hace una iteración 10.000 veces o con 10.000 células. Eh, y lo va guardando, va haciendo eso y cuando ocurre lo guarda en este array que es, en principio está vacío, que se llama times array, lo va guardando eh, cada vez que ocurre. ¿Vale? Entonces lo corro. Entonces aquí, esto se va a demorar algún tiempo, ya corrió. Puedo usar entonces aquí la función tqdm, que es esta librería que está aquí al principio, y dentro del array, range 10.000, puedo escribir tqdm. Lo voy a volver a correr y ahí me muestra cuánto tiempo ha pasado y cuánto tiempo eh, estimado se va a demorar. Y puedo acá mirar en qué consiste este, aquí es picho A para generar una celda arriba o es picho B para generar una celda abajo. Ah, sí. Entonces aquí yo, por ejemplo, puedo mirar cómo es este array y corro Shift Enter. Entonces la primera vez, aquí sí, ¿dónde está? Bueno, la primera vez, bueno, aquí muestra cada vez en qué consiste el array. Entonces la primera vez se demoró 1.8, la segunda vez 1.19, la tercera vez 1.008, 0.8 y así. Aquí lo voy a borrar. Y yo puedo hacer entonces el histograma de times array usando la función de matplotlib, que es plt, y, plt histogram, hist. Aquí le coloco el nombre del array, times array. Le coloco density true. ¿Qué significa esto? Que significa que eh, el área bajo la curva es 1, está normalizada a 1. Y aquí el número de bins, en este caso 30. Y la comparo con eh, mi distribución exponencial. Entonces acá cojo un array desde 0 hasta 6 con 1000, perdón, con 100 puntos y grafico ese arreglo y la función exponencial evaluada en ese arreglo TR. Y aquí ven cómo, que lo voy a correr, aquí ya verían cómo coincide con la distribución exponencial. Puedo hacer incluso esto más fino con 50 barras. Lo puedo hacer incluso más fino, 100, para que se vea aquí como con más detalle qué, qué tan exponenciales como los números aleatorios que estamos generando. Podemos aquí hacer un poquito, mm, por ejemplo, podemos cambiar el lambda. Lambda lo podemos cambiar a, no sé, 5. 5 significa que ocurre con mayor probabilidad. Y si grafico aquí, ya me aparece la misma distribución, pero con un promedio más pequeño, porque la tasa de ocurrencia es 5, o sea que es más probable. Entonces esto está para que eh, por ser más pequeña, 0.1. Aquí se demora un poquito más. 0.5 para que no.
no se demore tanto. Y lo graficamos. Y se ve así. Eh, bueno, aquí ya el promedio debería ser un poquito más grande porque ya mi lambda es más pequeño. Ah, continuamos. Entonces acá iteramos sobre 1000 células, guardamos los datos en un data frame y graficamos. Ah, podemos hacer esto, graficar las primeras 10 trayectorias. Ah, está, eso es spoiler. Eh, bueno, podemos hacer, por ejemplo, el otro caso, por ejemplo, si lambda es una función del tiempo. Entonces, este algoritmo es como tan sencillo, pero al mismo tiempo es tan versátil que no solamente permite simular probabilidad, no solamente simular propensidades constantes, que es en el caso lambda igual a una constante, sino también que sean funciones del tiempo o funciones del tiempo de la reacción anterior. Entonces acá en el siguiente, bueno, acá podemos graficar el promedio cercano a 1 sobre lambda. En este caso lambda es 0,5, entonces 1 sobre lambda es 2. Y la varianza es eso, pero al cuadrado. Otro ejemplo aquí que estaba en el siguiente bloque es qué pasa si mi propensidad es proporcional al tiempo. Lambda veces t. Entonces es lo mismo, pero entonces multiplico por delta t. O sea, aquí en lugar de usar solamente lambda por delta t, simplemente cambio por lambda t. Entonces pueden jugar allá en la casa y decir, bueno, digamos que es exponencial, digamos que es un seno o cualquier función del tiempo funciona aquí, eh, en este simulador pequeño. En el caso en que lambda es igual a t, ahí les queda de tarea para la casa. Simplemente tienen que coger esta función, aquí está esta ecuación, resolverla acá con lambda igual a lambda veces t, y aquí va a dar una distribución diferente a la distribución exponencial. Eso lo hacen en la casa. La solución está aquí, que es esta que se llama distribución de Weibull. Weibull. Y aquí como que se ve eh, mi histograma, que son los azules, ¿ves? Y comparado con la expresión analítica de la distribución de Weibull. Entonces, es parecida a la distribución exponencial, solo que en el argumento hay un t cuadrado sobre 2. Y aquí esto está multiplicado a veces t. Entonces lo demuestran en la casa. Pero entonces, ¿cuál es la conclusión? Que lo que yo necesito usualmente para resolver este tipo de reacciones es mi propensidad. Y si mi propensidad es constante, la distribución de ocurrencia de esos tiempos es exponencial, como ven aquí, la distribución de los tiempos. Y también puede seguir como otro tipo de propensidades. Nos va a interesar, por ejemplo, para división celular, la propensidad de división es una función que crece exponencialmente en el tiempo. O sea que aquí en vez de una constante hay e a la lambda t o e a la tasa de división veces t. Eso lo vamos a ver el jueves, pero esto es como para una, una motivación. Ahora, vamos a dibujar las primeras 10 trayectorias. Entonces acá hice la simulación. Bueno, entonces acá ahora surge un problema. Hasta ahora lo que yo estaba haciendo era exportar el tiempo en el que
evento ocurría. Es exactamente cuando mi número aleatorio es menor a la probabilidad. Para dibujar trayectorias, que usualmente es lo que queremos, sobre todo para hacer artículos, etcétera, es necesario registrar no solamente los tiempos en que ocurren, sino todo, incluso los tiempos en que no ocurren, y guardar el valor del estado, o sea, guardar un cero. Entonces, el algoritmo es un poquito más, hay un poquito diferente, y, y este es como lo que vamos a usar no solamente para esto, sino para todas para todas las métodos de simulación, incluso para cosas más complejas. Entonces, ¿en qué consiste? Entonces, yo defino, tengo que exportar datos cada vez que, con cierta periodicidad. En este caso, yo quiero exportar datos cada 0,1 unidades de tiempo. Entonces, primero, ya sabemos que los tiempos de reacción son exponenciales. Eso lo voy a utilizar a mi favor porque no necesito ponerme a buscar cada vez, cada delta T, no necesito ponerme a buscar si el proceso ocurrió o no, sino que ya de entrada sé que el proceso, o que el tiempo está, sigue distribución exponencial. Entonces, ¿cómo hacemos para obtener tiempos exponenciales? Aquí volvemos aquí a lo que era el algoritmo Gillespie. Este algoritmo Gillespie está pensado para hacer una gran cantidad de reacciones sabiendo exactamente el tiempo en que van a ocurrir. Entonces, por eso, con respecto a este algoritmo que se llama, se lo voy a anotar aquí, este algoritmo se llama, o es conocido como Tau Leaping. Básicamente, uno define un delta t, en este caso, eh, el quien lo inventó le puso tau, pero pues aquí lo llamamos delta t, y dado ese delta t, calculo la probabilidad de que ocurra el evento y la voy calculando cada vez, cada delta t, ¿vale? Eh, ¿A alguien se le ocurre en qué momento esto falla? Entonces, esto va a fallar es, si este valor es cercano a uno. Entonces, aquí tenía como la ventaja de que lambda veces delta t era eh, relativamente pequeño, pero si esto es del orden de punto uno, punto dos, punto cinco, esto ya no es verdad. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que el suceso ocurra no es constante, sino que es uno menos exponencial a la menos lambda t. Si se ponen a ver, si uno expande esto en Taylor, el primer orden es básicamente lambda veces delta t, que es lo que uno está aproximando, ¿vale? Hay gente también que coloca o que puede como eh, cambiar esto y le coloca una vez uno menos exponencial de menos lambda t. Eso también lo pueden hacer como formas perdón, de mejorar el algoritmo, pero pues eso ya es otro tema. Ahora, con Gillespie lo que hacen primero es generar números aleatorios que ya sepan que vienen de distribución exponencial. ¿Cómo se hace? Entonces, si ustedes aquí ven, esta es la probabilidad de reacción, que es P1 a lo largo del tiempo. Lo que uno hace ahí es de generar un número aleatorio entre cero y uno y mira su preimagen en el tiempo. Esto es cierto no solamente para la distribución exponencial, sino para cualquier otra distribución. Siempre y cuando ustedes conozcan la acumulativa, pueden generar un número aleatorio con esa distribución, generando un número aleatorio entre cero y uno y calculando la preimagen de ese número. Eso es lo que me da el tiempo.
¿vale? O sea, básicamente es despejar aquí t dado, dado esta función. Entonces, si mi función es la acumulativa que es uno menos e a la menos lambda t, yo genero mi número aleatorio r que está entre 0 y 1 y despejo t aquí. Cuando uno despeja t, obtiene esta ecuación y aquí uno aplica como el truquito que uno menos r está distribuido como r, ¿sí? O sea, si 1 menos un número entre 0 y 1 también es un número entre 0 y 1 y también está distribuido uniformemente, entonces aquí uno reemplaza por r y le da lo mismo. Y esa es la famosa fórmula de Gillespie. Eh, ok. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo generar números aleatorios rápidamente con cualquier lambda. eh, Incluso uno puede mirar qué pasa cuando tengo esta distribución, pero con la distribución de, eh, o la distribución de Weibull. Pero bueno, eso les queda para la casa. Entonces, ¿cómo sería? Primero yo defino mi tiempo de reacción. Como les explicaba, sigue la fórmula Gillespie, que es uno entre la propensidad veces el logaritmo natural de un número aleatorio entre 0 y 1. Así que es lo que estaba aquí. Ahora, el truco es, yo defino mi tiempo máximo, que es 30, pero defino mi tiempo el intervalo de adquisición de datos, entonces estoy tomando datos cada 0,1, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el truco? Ah, sí. Voy acá a compartir el tablero, a explicarles un poco mejor. Entonces, este es mi tiempo, tengo aquí un Tmax y genero un número aleatorio, entonces me dio este. O sea, este va a ser el tiempo en que ocurre mi reacción. Pero yo necesito exportar datos cada punto un unidades de tiempo, ¿vale? Entonces yo tengo que exportar aquí 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, aquí es delta t. Este es otro delta t, no es el mismo delta t del tau Lipping. 2 delta t, 3 delta t, etcétera. Y voy a mirar eh, en qué tiempo este ocurre. Esto lo llamé tr y de ahí en adelante exportar uno, ¿vale? Entonces mi array va a ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. ¿Cómo lo hago? Entonces, calculo el mínimo entre mi tiempo de referencia y el tiempo de reacción. Miro eh, si mi reacción ocurrió o no, ¿vale? Si mi reacción ocurrió, significa que el tiempo de reacción es el mínimo y mi tiempo de referencia, perdón, es menor al TR.
Eh, ¿Vale? Entonces, este tiempo de referencia, si no hubo reacción, o sea, si el delta t es menor a tr, eh, le resto el mínimo a mi tiempo de reacción y exporto datos. Entonces, aquí les vuelvo a explicar un poco cuál es la idea. Ok, el algoritmo es el siguiente. Ya sé que aquí mi reacción ocurrió aquí. Entonces, defino un tr, que es el tiempo, perdón, un t en este caso, eh, tf, que es el tiempo para la siguiente reacción o el tiempo final, que va a ser el mínimo entre este delta t, que es mi tiempo de reacción, y este tr. ¿Ok? Aquí, ¿cuál es el mínimo? El mínimo va a ser este delta t. Entonces, avanzo una unidad de tiempo y ya ahora estoy aquí y exporto los datos en este punto. ¿Cuál es mi dato? Cero. Y reseteo delta t. El tf nuevamente es delta t. Hago lo mismo. ¿Cuál es el menor? El menor es este delta t. Avanzo y el valor de la reacción es cero. Y hago esa iteración. Defino delta t, cero, avanzo, así sucesivamente. Cero, avanzo, cero, avanzo. Y ahora el siguiente número aquí resulta que mi tiempo de reacción es más pequeño que mi delta t. Entonces, ¿qué hago aquí? Avanzo el tiempo, cambio mi estado a uno, eh, y luego continúo con la reacción tal cual. Esto, así como se ve como muy tedioso, pero va a ser muy útil para reacciones más complejas. ¿Ok? Eh, o sea, vamos a usar exactamente el mismo modelo, no solamente para eh, reacciones discretas, que es el algoritmo de Gillespie tradicional, sino también nos va a servir para reacciones de sistemas híbridos, cuando mis sistemas no son constantes, sino que van creciendo en el tiempo. ¿Vale? Entonces corro aquí el, el código. Esto lo estoy iterando entre 1000 células. Esto me va a generar un array que se llama data. Y este data tiene eh, tres elementos. El primer elemento es el número de la célula, en este caso 2 o uno, el tiempo 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, y la tercera columna es el estado de esa simulación, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Esta, por ejemplo, esta nunca se convirtió, o ese suceso nunca ocurrió para la célula 2. Para la célula 3 ocurrió en el tiempo punto 4 y así. Esto es un array que lo puedo convertir en algo que llamamos data frame usando la función de pandas, ¿verdad? La función de pandas eh, data frame, que le coloco mi array, que es este, y le coloco el nombre de las columnas. Entonces, mm, este tipo de estructura de datos es como muy estándar para lo que es análisis de datos
a gran escala. Entonces, si no lo han trabajado, pues espero lo estudien porque es súper importante para eh, programar en Python. Entonces acá, como ustedes pueden ver, tengo eh, columnas, células, tiempo y estado. Por ejemplo, yo puedo hacer df.cell y solamente lo puedo aislar la colonia de células, solamente la columna de células, perdón, time, state, etcétera. Y puedo hacer algunos filtros, por ejemplo, df y aquí adentro, dentro de los corchetes le coloco una variable booleana o una condición. Por ejemplo, df tal es que df.cell sea igual a cero. Solamente me genera en este caso 300 columnas tal que la célula fuera cero. Le puedo colocar la célula 59 y me da como los datos únicamente de la célula 59. Por ejemplo, también puedo hacer cuál es la distribución o cuáles son los datos en el tiempo uno. Aquí está, la célula cero tenía cero, la célula uno tenía cero, la 2 tenía cero, la 3 tenía uno, y así sucesivamente. Puedo como hacer histogramas o hacer esas distribuciones a lo largo del tiempo, etcétera, con este tipo de filtros que tiene los data frames de pandas. En este caso, por ejemplo, para las primeras 100 células, que lo utilizo con la función de pandas unique. Aquí me muestra pues el contador de los valores únicos de células. Entonces arranco 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta 3, hasta 1000, hasta 999 porque estoy simulando 1000 células. Y es un array. En ese array cojo solamente los primeros 100 datos y hago un filtro datacell igual a df, tales que la célula sea esta célula de aquí del for y grafico el tiempo en X y el estado de la célula en Y. Entonces ustedes pueden ver este tipo de trayectorias de las primeras 100. De las que queramos, pues incluso solamente una, la 21 hasta la 23, eh, perdón, entonces me da la 21 y la 22. Por ejemplo, en la 22 nunca ocurrió el evento entre 0 y 30 y así sucesivamente. Vamos a las que queramos. Y cada una es ah, una realización del evento. Ok. Por ejemplo, también podemos acá mirar el promedio a lo largo del tiempo. Entonces, como les estaba explicando, yo puedo hacer aquí también filtros basados en el tiempo. Por ejemplo, aquí miro el time dot unique que me muestra pues todos los tiempos posibles, 01, 02, 03, 04, así hasta 30. Eh, hago un loop, pero si hago un for, en- cuando el tiempo está en este array, por cada elemento, filtro mi df para ese tiempo y lo llamo df time. Por ejemplo, si yo quiero ver df time equal to 8.9 y le doy acá Shift Enter y me muestra como todas las células en qué estado estaban. La célula cero está en cero, la célula uno en uno, 2 en cero, 3 en uno, 4 en cero.
995 en uno, 996 en cero, 997 en uno, 98 en cero, 99 en cero. Y puedo entonces hacer cosas sencillas como por ejemplo mirar el, el promedio y compararlo con la teoría. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si uno quiere hacer eso, simplemente pues aplica aquí las fórmulas, ¿no? Entonces, si mi probabilidad, si esa es mi probabilidad para calcular el promedio, entonces puedo hacer los cálculos utilizando la notación o la definición de probabilidad en matemática, que es simplemente el valor esperado. Aquí lo usamos con estos brackets de mi estado X. Va a ser recurrente. Entonces, ya Dice descubrimos que que... mi micrófono no funciona. ¿Aló? ¿Todo bien? Eh, bueno, aquí el promedio de X va a ser 0 veces P0 más 1 veces P1. O sea que esto va a ser 0 siempre y esto pues va a ser 1 menos exponencial a la menos lambda t. Entonces el valor promedio va a seguir la misma función de P1. Y eso lo podemos comparar en la simulación con, con esta fórmula, ¿no? Mm, Entonces acá este loop me guarda el promedio en el array MNR y de aquí lo grafico y lo comparo con la función 1 menos la exponencial de e a la menos lambda t. O sea que ustedes pueden ver cómo la naranja, que es la fórmula, se asemeja a el promedio que obtengo utilizando estos valores. Eh, Puedo hacer un poquito más grande para que sea más exacto. No sé cuánto se va a demorar. Vamos a ver. Para que el promedio esté como más cerca al... Un minuto por ahí. Para que el promedio esté más cerca a la fórmula. Y de la misma forma también podemos mirar la varianza, eh, que se obtiene aquí en esta fórmula utilizando o calculando el segundo momento. Entonces lo mismo, el segundo momento de x al cuadrado es multiplicar 0 al cuadrado veces p0 menos 1 al cuadrado veces p1, o sea, 0, perdón, más. O sea que aquí el promedio es igual a la varianza, ¿no? Al segundo momento. Me queda exponencial de menos 2, perdón, no, perdón. Mm, Queda 1 menos la exponencial de e a la menos lambda t. Este es el segundo momento. Y cuando calculo la varianza es el segundo momento menos el primero al cuadrado, ¿no? O sea que es 1 menos el segundo momento menos el primero al cuadrado. Y el primero es el mismo segundo, pero ahora vamos al cuadrado y esto me da entonces, si no estoy mal, me da 1 menos e a la menos lambda t factor de
uno menos, menos E lambda T. Serán estos dos. Y me quedaría uno menos E a la menos lambda T veces E a la menos lambda T. Esa es la varianza del tiempo. Entonces acá la podemos comparar. Bueno, aquí ya me dio el promedio. Aquí ya me dio con 10.000. Aquí ya me dio como el promedio ya da mucho más cercano al teórico. Esa es como la forma más clara de saber si mi simulación está bien, ¿no? Comparar con las fórmulas. La varianza y la varianza la comparo con la fórmula que les estaba explicando, que es esto veces esto. Ahí se ve como la correspondencia entre la fórmula y la teoría, que la teoría es la naranja y la fórmula es lo azul. Como hice 10.000 células, pues se acerca mucho. Ok, mm, eso es. Esa es como la idea del single step. Ya con este, ya podríamos hacer procesos mucho más difíciles si entendemos esto. El siguiente proceso en complejidad es la onda telegráfica. ¿En qué consiste? Eh, la onda telegráfica es un proceso que también toma dos estados, pero a diferencia del single step que va desde 0 a 1, también da la posibilidad de volverse de 1 a 0. Por simplicidad, se tomó ambas tasas de transición constantes iguales y el tiempo de 0 a 1 es exponencial, el tiempo de 1 a 0 es exponencial. Si yo hago mi ecuación maestra de la forma similar a la que les estaba explicando para el single step, tengo un flujo que sale de 0 y entra a 1 y otro flujo que sale de 1 y entra a 0. Entonces, cuando hago la ecuación maestra, por ejemplo, la probabilidad de 1, bueno, aquí esto es con 0, la probabilidad de 1 tiene la, el flujo que es lambda veces la probabilidad de 0, esto es aquí 0, perdón, menos el flujo de salida, que es lambda veces P1, y, y P0 tiene el flujo entrando de lambda 1, que es lambda veces P1, y el flujo de salida, que es lambda veces P0. Este sistema es un poquito más complejo, como pueden ver. eh, es básicamente esto es lo que ustedes tenían en el single step y le adicionamos estos dos términos. La diferencia ahora es que este sistema no se puede resolver como tan fácil y toca ya, o es necesario ya resolver pues el sistema usando matriz exponencial y esas cosas. De pronto ustedes ya lo han hecho alguna vez en su curso de ecuaciones diferenciales. Y la solución es esta, ¿no? P de 0 es 1 menos exponencial de a la menos 2 lambda t y P1 es 1 menos exponencial de a la menos 2 lambda t. Antes de continuar acá, les iba a explicar un poco de en qué casos se usa este tipo de proceso estocástico. Hay algunos artículos donde se utiliza esto para explicar un medio fluctuante entre dos condiciones, por ejemplo, nutrientes y no nutrientes. Eh, También se puede explicar temperatura, caliente, frío, eh, niveles de pH, etcétera. Es como un proceso muy simple
y por lo mismo simple es también muy utilizado para modelar estados sencillos. Desde un punto de vista de células, también, por ejemplo, tengo lo que les estaba explicando de las células persistentes. Tengo células que están dormidas o en un estado de persistente que pueden resistir antibióticos y esas se pueden convertir en células que proliferan normalmente y son susceptibles al antibiótico y viceversa. Eh, También hay algo así, por ejemplo, el ciclo de vida de los virus. En este caso, un tipo de virus que afecta a las bacterias son los que se llaman los fagos, que utilizan tal cual un virus a los humanos, entra a las células o a las bacterias y empieza a proliferar y rompe la célula y, y empieza el ciclo nuevamente. Sin embargo, este virus puede decidir también no hacer nada, sino simplemente estar en una fase lisogénica, que llamamos, que es donde la célula y el virus conviven eh, sin que el virus se vuelva patógeno. De tal forma, pues que también eh, la célula pueda convivir y pues no se muera toda la colonia, porque para el virus, desde un punto de vista evolutivo, también es malo que es pues matar a todas las células de un momento, sino que también le interesa que las células también crezcan. La forma en que el virus decide convertirse o patógeno o mutual o lisogénico también sigue este tipo de estadísticas. Este estado fluctúa entre el otro estado siguiendo una onda telegráfica con ciertas tasas de transición entre ellas, ¿vale? Hay todos los procesos que a ustedes se les ocurran que tenga dos estados, se puede modelar con onda telegráfica. Por ejemplo, otro también puede ser la expresión de un gen. El gen está produciendo proteínas o no produciendo proteínas, etcétera. ¿Cómo la simulo? Es algo muy parecido. Entonces aquí ya terminamos este notebook y seguimos al Telegraphic and Poison. Vamos a dejarle aquí unos segunditos para que lo podamos ver. Telegraphic and Poison. Ah, y al principio creo que estamos en otras cosas. Ver aquí. Esto. Espérenme entonces. Aquí nos miramos en la última parte. Esto fue algo que yo estaba haciendo en ChatGPT para preparar las, la, la clase, pero la idea es la siguiente, solamente la última parte. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí estaba optimizando el código. El código es el siguiente. Bueno, espero me sigan aquí. Voy aquí a refrescar el código. Ya deberían bajarlo. Entonces, arrancamos. Primero defino un delta t, un tiempo inicial t igual a cero. Eh, Luego un delta t que me define el tiempo de exportar los datos. Un estado inicial, en este caso cero. Y luego un arreglo donde tengo los datos, que va a ser el primer elemento el tiempo, el segundo tiempo el estado. La tasa de transición, que es cero, es uno.
el tiempo máximo es 10 y dt es el tiempo o la frecuencia a la que voy a exportar datos. Y hago lo mismo, básicamente. Defino mi tiempo de transición, eh, defino el mínimo entre el tiempo de exportar y el tiempo de reacción. Y dependiendo de si el mínimo es el tiempo de exportar o el tiempo de reacción, hago o exporto o hago la reacción. ¿Ok? Entonces, eso lo meto en un loop que hace exactamente lo mismo. ¿Vale? Entonces, aquí les explico un poco. eh, vale. Entonces, acá tengo el tiempo y aquí yo defino mis intervalos de tiempo de de exporting. Arranco en cero. Fijo mi primer tiempo de reacción. Miro, ¿cuál es el mínimo? ¿Mi tiempo de reacción o delta t? O sea, que el mínimo fue delta t. Entonces, avanzo delta t y a mi tiempo de reacción le resto delta t. ¿Vale? Entonces, estoy aquí. Ahora, este tiempo de reacción es tr menos delta t. Y exporto datos. Exporto o adquiero datos. Ahora, nuevo delta t, resulta que el nuevo tiempo de reacción es más corto que el delta t. Entonces, lo que hago es, hago la reacción, o sea, paso mi estado de cero a uno y calculo un nuevo tiempo de reacción, que va a ser aquí. Y ahora, al nuevo tiempo de reacción le tengo que restar este tiempo que me hacía falta para llegar a delta t. Ah, no, perdón. Hago esto y hago la transición y luego, ahora mi nuevo tiempo de exportar datos no es delta t, sino delta t menos este tiempo, ¿vale? Básicamente es lo mismo. Miro cuál es el menor, hago lo que diga ese menor y el resto de tiempos le resto eh, el tiempo que ha recorrido. Entonces voy acá a explicarles aquí con más detalle en el código. Sé que es un poco complejo al principio, pero si aprendemos ese truco, nos va a servir para, no solamente para este tipo de algoritmos, sino para cualquier otro tipo. ¿Vale? Entonces, miro el mínimo y hago lo que haga el mínimo, reacción, que es el argumento del mínimo. Sumo el tiempo, le sumo el tau y miro, si mi reacción es cero, que significa que voy a exportar data, le resto tau a mi tiempo, eh, a mi tr, guardo y mi nuevo tiempo de exportar es delta t. ¿Vale? Entonces, aquí estoy, en este caso, estoy en este caso. Cero significa que mi tiempo de exportación es menor a mi tiempo de reacción. O sea que mi tiempo de reacción fue aquí y mi tiempo de exportar, que es tr, ocurrió aquí. ¿Vale? Entonces, aquí, ¿qué es lo que hago? A mi, perdón, exp. A mi, a mi tr, que era le resto tau, que es esto, y me queda ese tiempo. Y a mi texp, ahora lo reseteo nuevamente a delta t. Y estoy en este tiempo. Si pasa lo contrario, que mi tiempo de export
de exportar es mayor a, eh, a mi tiempo de reacción, entonces lo muevo, cambio mi estado, si es cero lo vuelvo uno y si es uno lo vuelvo cero y calculo un nuevo tiempo de reacción y hago ese, ese truco hasta que T sea mayor a T max. Busco cuál es el menor, reemplazo, reseteo ese menor, que en este caso puede ser delta T o puede ser esta, dependiendo de cómo sea, y hago lo que diga ese tiempo menor. Espero lo hayan comprendido, ¿vale? Y me da algo así, si lo corro, que es como la última parte de lo que había escrito ahí, o lo pueden bajar nuevamente y corre primero esto y luego esta. Lo ploteo y me da algo así. 0, 0, 0, luego 1, luego 0, 1, 0, 1, 0. Y este sería como un ejemplo de la onda telegráfica. Ok, esto podría ser la expresión, el estado de un promotor, etcétera. Bueno, acá pueden ver aquí un caso en que duró prácticamente nada en el estado cero, luego nuevamente uno, el estado cero, nuevamente uno y así sucesivamente. Puedo simular esto 1000 veces para 1000 células y nuevamente calcular promedios, varianzas, etcétera. Y eso lo comparo con la teoría. Por ejemplo, aquí el promedio tiene este valor, la varianza tiene otro valor, eh, etcétera. Por ejemplo, aquí, bueno, esta es como la comparación entre el promedio, que es lo azul que se ve aquí, y lo naranja, que es la fórmula. ¿Ok? Aquí vemos como que este es el error que tiene nuestro simulador con respecto a lo que se espera. Como pueden ver, la suma y las propiedades, la suma de procesos estocásticos es también un proceso estocástico. Entonces, los promedios que yo calculo aquí también son estocásticos. Entonces, uno espera como que las fluctuaciones en torno a, a esos promedios sean equivalentes al número de datos que yo tengo. Si yo tengo aquí 1000 valores, las fluctuaciones van a ser de uno entre 1000. Entonces, si yo quiero hacer como que esta simulación sea más exacta, lo que tengo que hacer es aumentar el número de, de réplicas, ¿no? Mm, bueno, eso también lo puedo hacer con Tau Leaping, pero pues se demora muchísimo más tiempo que este valor. Ah, que lo estamos simulando. El siguiente proceso en complejidad es el proceso de Poisson. Este más o menos lo estuve explicando ayer César Vargas. ¿En qué consiste? Básicamente yo en lugar es básicamente lo mismo que la onda telegráfica, pero este no se regresa, sino que continúa. Entonces en lugar de regresar a cero, continúa a 2, de 2 pasa a 3, de 3 pasa a 4, eh, y así sucesivamente. Entonces acá se puede representar con este diagrama. Arranco cero con cierta tasa constante, entonces entre cero y uno el tiempo es exponencial, porque es un single step process. Entre uno y 2 es también exponencial, entre 2 y 3 y así sucesivamente. Y con este proceso yo puedo proponer también una ecuación maestra, que es básicamente lo mismo. Las derivadas de cada probabilidad
se definen con los flujos de, de salida y de entrada. Entonces hay un flujo de salida aquí negativo porque va hacia afuera, proporcional a la propensidad lambda veces la probabilidad P0. Y en general, para el estado, por ejemplo, el uno tiene un flujo de llegada que es lambda veces P0 y un flujo de salida que es proporcional a P1, que es lambda P1. Y en general, para el proceso P sub n, eh, tiene el flujo de entrada del P sub n menos uno y uno de salida del proceso P sub n. Nos van a interesar dos cosas aquí en este proceso. Primero, correr muchas réplicas de este proceso y mirar qué distribución sigue el número de eh, o el estado en un tiempo dado. Entonces, César Vargas estaba diciendo ayer que esto puede ser el número de clientes en un banco o en una fila cuando no los atiende nadie. Entonces, al principio hay cero y con el tiempo van llegando, ¿sí? Si la suposición de que el suceso, digamos, la llegada de personas ocurre con una tasa constante, por ejemplo, 10 personas por minuto o, o 5 personas por minuto, no voy a saber exactamente en qué tiempo va a llegar cada persona, sino que la primera suposición es que el tiempo entre personas es exponencial porque la probabilidad de que una persona ocurra es constante, pues independiente del tiempo. Entonces, como que el proceso más simple es eh, el tiempo el tiempo de arrivals o de llegada de las personas sea exponencial y entonces se puede modelar con el proceso de Poisson. Y si yo miro la distribución en un tiempo dado, sigue esta forma y nos vamos a dar cuenta que esta distribución, por ejemplo, en el tiempo 30 es una distribución de Poisson con promedio, pues el que tenga, 30 o lo que sea. La distribución de Poisson es tiene eh, el beneficio de que solamente definiendo el promedio ya tengo la varianza, ya tengo todos los momentos, porque es una distribución que solamente tiene un parámetro, que en este caso es lambda, lambda t. Y otra cosa que quiero estudiar es cuánto tiempo se demora en llegar a, a cierto valor, cuánto tiempo se va a llegar a 15 personas. ¿Sí? Por ejemplo, desde un punto de vista de ingeniería también nos interesa eh, este problema de tiempos de llegada. ¿En qué momento eh, el banco me van a llegar 15 personas al banco? ¿Vale? Y esto pues ya me define como otro tipo de distribuciones y, pues la idea es simular estos procesos. Mm, pues yo puedo resolver esta ecuación maestra iterativamente, que es simplemente coger esto, lo integro, aquí factor integrante, simplemente integral normalita de P0 entre P0 es igual a menos lambda veces delta t, aquí integro, me queda lambda delta t, lambda t, perdón, menos lambda t, y aquí me queda, esta es la derivada del logaritmo, entonces me queda el logaritmo natural de P0, aquí espejo P0 y bueno, y aquí hago lo mismo, aquí hay como métodos de factor integrante para resolver esta ecuación y voy haciendo iterativamente. Y obtengo esto, ¿vale? P0 sigue la distribución exponencial, P1 es esto, P sub n es esto, y esto básicamente es la distribución de Poisson, que la pueden ver en Wikipedia. ¿Ok? Y eh, las propiedades del proceso de Poisson es que el promedio va a ser simplemente lambda versus t, o sea que
Si yo grafico el promedio va a ser una línea recta, o sea, aquí para estas eh, diferentes realizaciones, el promedio a lo largo del tiempo va a seguir una línea recta con pendiente lambda, ¿vale? Que es lo que me dice aquí esta fórmula. Y algo que es como muy curioso para este proceso es que la varianza también es lambda. ¿Sí? ¿Qué significa? Que si yo cojo la varianza y lo divido entre el promedio, como son lo mismo, me va a dar 1. Ese proceso es el que llamamos poissoniano. O sea, ustedes pueden ir a mirar, por ejemplo, cuántas moléculas produce una bacteria en 20 minutos. Cogen muchas células, les calcula la varianza y el promedio, y si van y miran, y esa varianza del promedio es 1, pueden decir que eh, la producción de proteínas sigue un Poisson process. ¿Ok? Esto va a ser como, si siguen estudiando este tipo de cosas, va a ser algo muy importante para entender cómo cuantificar o cómo estudiar los procesos biológicos. Entonces, aquellos que son donde la varianza entre el promedio es menor a 1 es subpoissonian o subpoissonianos. Y si la varianza es mayor a 1 son superpoissonianos, que es como en muchos casos, eh, la mayoría de procesos biológicos moleculares siguen este ruido. Y, por ejemplo, para los subpoissonianos ya podemos decir que la simulación de estocástica no es tan importante, ya se pueden ir a procesos sencillos como eh, solamente ecuaciones diferenciales, etcétera. Eh, Podemos aquí hacer la simulación del Poisson Process. Bueno, aquí ya lo tenía también después de la onda telegráfica. Es tal cual, lo mismo. Pero aquí ahora eh, tengo, mi reacción no es solamente de apagado y encendido, sino simplemente de ir acumulando acumulando las células o las proteínas, perdón. Entonces, el código, si ustedes lo ven, es muy similar al código de Birth Process, pero aquí mi reacción no es cambiar el estado de 0 a 1, sino simplemente sumarle 1 al estado. Eh, ok, entonces aquí hago lo mismo, le resto a mi tiempo de exporto y reseteo, reseteo el tiempo de exportar. Y si el tiempo de exportar, perdón, y si en mi tiempo de reacción es el mínimo, les hago mi reacción que es simplemente sumarle 1 al estado y genero un nuevo número aleatorio de reacción. ¿Vale? Entonces acá lo corro. Eso es para un solo punto. Eh, entonces, lo que ustedes estaban viendo ayer con el profesor Vargas es solamente que él estaba exportando el tiempo en el que hay reacciones, pero aquí yo estoy exportando todos estos puntos. Y eso me lo define mi DT. Lo puedo hacer mucho más pequeño, perdón, más grande, 0.1, y me va a exportar eh, con una frecuencia más pequeña. Aquí, bueno, no es tan distinguible, pero si lo hago con 0.1, ya empiezo aquí la frecuencia no va a ser como ah, tan clara, ya va a ser o menos frecuente. Aquí lo puedo hacer como más. Aquí cada punto me representa un punto pues de los datos. Y si lo hago delta t igual a 1, por ejemplo, me da algo así que era parecido a lo que ¿y qué es lo que está pasando aquí? Este algoritmo es capaz de ignorar, digamos, todas las reacciones que hubo antes. Y como solamente estoy exportando datos cada que pasa 1, 2, 3, 4, 5, 6 en un tiempo frecuente, en una frecuencia fija, no sé exactamente en qué punto está pasando la reacción,
pero sé qué está pasando, ¿vale? Si la quiero como con más detalle, simplemente hago el delta T más pequeño. Pero este algoritmo es como tan poderoso que los promedios y las varianzas van a ser independientes de mi delta T, ¿vale? Y puedo hacer, como tengo varias réplicas con el mismo delta T o con la misma frecuencia de datos, yo puedo hacer cálculos de promedios a lo largo del tiempo, que es como el poder de esta forma que, por ejemplo, algoritmos como el de Gillespie no son capaces de hacer. Aquí lo itero sobre 1000 células y aquí genero mi data frame que me va a dar, eh, la primera columna va a ser la célula, la segunda columna el tiempo, la tercera columna el estado o el número de proteínas o el número de clientes o el número de fotones que llegan a, a la celda de una cámara o el píxel o cosas así. O sea, el proceso de Poisson puede demorar un montón de procesos. Entonces tengo, para la célula cero tengo a lo largo del tiempo para cada delta T 01, 02, 03 el estado. Y así hasta 1000 células, hasta la célula 999. Y aquí si yo grafico, por ejemplo, las 100 primeras, que es esta línea aquí, tengo aquí todas las trayectorias tengo 100 réplicas de simulación, ¿vale? Para cada réplica tengo exactamente en el tiempo 01 y 002 cuál es el valor para todas las réplicas, ¿vale? Entonces acá tengo para las 10 primeras, acá puedo graficar las 100 primeras a lo largo del tiempo. Ahí puedo graficar las 500 primeras. Ya se vuelve un lío, pero se puede. Va a ser más finito, por ejemplo, la línea, line width, cosas así. Bueno, ya el límite lo ponen ustedes. Eh, bueno, ya sabiendo, por ejemplo, ya tengo mil réplicas de mi proceso de Poisson, puedo en un tiempo, por ejemplo, en el t igual a 10, ¿cuál es la distribución de clientes o la distribución de estados en el proceso de Poisson? Y eso lo comparo con la distribución de Poisson. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo miro el tiempo, el último tiempo, 10.01, voy a coger todas las células en el tiempo 10.01. ¿Qué lo hago con este filtro, no? El df tal es que df time sea igual al último tiempo. Entonces tengo la célula cero tiene 91, célula uno tiene 98, célula 2 tiene 83, 98, 88, así sucesivamente. Con esto yo puedo hacer distribuciones y puedo calcular promedios, varianzas, etcétera. Como es una distribución discreta, el histograma no me va a servir mucho porque el histograma está como optimizado para valores continuos. Entonces, aquí me va a servir la función npunique de NumPy que me genera eh, los valores y el histograma o la frecuencia absoluta de cada valor. Por ejemplo, si yo hago esto,
eh, me va a generar eh, la frecuencia de cada cantidad de células, de moléculas o de estados. Entonces, el estado 69 va a tener una, el 70 una, 73 una, 75 una, 76 una, y así sucesivamente. 132 tiene una, 89 tiene 36 células, y con eso puedo hacer el histograma usando la función VLines de líneas verticales. Y eso lo comparo aquí con la distribución de Poisson. Es lo que ustedes ven aquí. La distribución de Poisson la llamo aquí con esta librería y ahí se ve. La comparo con la distribución. ¿Ok? Ahí, por ejemplo, puedo mirar el promedio y las varianzas a lo largo del tiempo. Entonces aquí hago lo mismo. Para cada tiempo, hago el filtro en ese tiempo, le calculo el promedio, le calculo la varianza y guardo eso en un array que lo convierte en un data frame. Y la primera columna va a ser tiempo, la segunda columna va a ser el promedio y la tercera columna va a ser la varianza. Y, y aquí tienen como la comparación entre el promedio y la teoría y la varianza y la teoría, que es básicamente el mismo promedio. Ok, aquí también tenemos como la forma en que obtener ahora los tiempos de pasada. Vamos a hacer también aquí distribuciones, compararla con la teórica. Creo que es eso. Y bueno, esto lo podemos ver la siguiente sesión, que es como modelar eh, expansión de colonias. Pero bueno, eso creo que lo podemos hacer en la siguiente clase. Creo que eso sería todo por hoy. Eh, Creo que ya vamos a dejar así. Eh, si están viendo este video, pues ya espero pues que compartan aquí el link y, y puedan tener acceso a los códigos. Sería eso. Entonces, muchas gracias por la atención. Cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Gracias, César, por tocayo, por por la presentación. Esto, por cierto, esos códigos, sobre todo de los promedios, pues en R, a pesar de que uno los puede sacar en R, pues se complica mucho la parte de poder sacar los promedios, de poder sacar las trayectorias así en salto, es un poco más complicado en términos de código. Pero entonces de pronto con Python se ve un poco más sencillo, o sea, parece que es más versátil en ese sentido. Eh, El hecho de poder correr múltiples trayectorias, por lo que veo, también no, este es mucho más sencillo, ¿no? este es un código que yo desarrollé. Si ustedes lo pueden a buscar en Wikipedia, Sí. les va a dar otra cosa que va a ser el código que tú explicaste Ah, ok, ok, ayer. ok. Este es el código Sí, sí. Gillespie, el clásico. Este fue un Ajá, código ajá. que yo optimicé de tal forma que se pueden hacer promedios a lo largo del tiempo, Ok. calcular la varianza a lo largo del tiempo y como que se pueda ver más gráficamente, como ves, puedes ver las sierritas, Ujú, las ujú. escalas. Espero, es un poco complejo al principio, pero con el tiempo lo pueden ir cogiendo el truco y va a ser muy útil sobre todo para sistemas que no son discretos como división celular, donde también tienen no solo que hacer el sistema estocástico, sino también evolucionar el tamaño, etcétera. Y este está en la librería, en PyEcolib, estas rutinas. No por ahora, pero esperamos sacarlas, sí. Bueno, bueno, esperemos entonces que algunos estudiantes se animen Claro. a que ayudarnos a extender la librería y agregar estos códigos como herramientas para quienes sigan jugando con estos procesos Hay estocásticos, ¿no? mucho que implementar. Por ejemplo, este es Poisson, pero reacciones químicas, las que ustedes quieran. De hecho, estaba interesado en cómo implementar este tipo de cosas de tal forma que uno solamente le coloque las reacciones que uno quiera y, y el código las lea, no sé, en un diccionario o algo así y haga este tipo de simulaciones con reacciones arbitrarias o en abstracto.
Entonces esperemos que venga o la librería, la siguiente versión de la librería, que hasta se puede convertir en una publicación otra Claro. vez. Ojalá. Buenísimo, buenísimo, ¿no? César, de verdad, muchísimas gracias. No sé si de pronto, Marcelo, alguna pregunta que tengan por ahí los estudiantes, los asistentes. César, muchas gracias por la presentación. Realmente una noche de mucho aprendizaje. Eh, por favor, ahí, si existe alguna pregunta. Sí, es claro o sea, esto es varios horas de trabajo. Intenté como hacerlo más condensado posible para explicar lo más que se pueda. Tienen que, tal vez, si tienen acceso al video, mirarlo varias veces, correr para entender un poco mejor el truco de la simulación. Así es. El Pero trabajo, pues, realmente, yo sé ¿no? que aquí hay mucha gente muy motivada y eso es lo que más me motiva a mí también a traerles este tipo pues, mucha gente dice, no, porque es que están en Latinoamérica, de pronto no tienen las bases y eso, pero yo sé que hay mucha gente que con mucha motivación y simplemente hay que darles la oportunidad, no menospreciarlos y yo sé que muchos aquí tienen el talento Así es, y el así es. potencial. Bien, César, muchas gracias. Perfecto. Yo me voy a encargar de enviarles también el link del Drive donde están los documentos, aparte de eso, el video, ¿no es cierto? También quisiera, ahí les voy a copiar el link para que ustedes realicen o llenen el formulario de asistencia, por favor. Em, y bueno, eso creo que sería todo. ¿No? No sé si hay alguna consulta, pregunta. Perfecto. Entonces, por Ok, favor, les pido parece que no. llenen el formulario, ¿sí? Ujú. Vale, entonces en el siguiente módulo eh, ya vamos a pasar algo de discreto a, como decía el profesor Vargas, hablar de continuos, cómo acoplar, por ejemplo, crecimiento celular, dilución celular, eh, también colonias, cosas así un poco más complejas. De todas formas, si están interesados, también pueden seguir lo que yo estoy haciendo aquí solamente me buscan en Google Scholar, miran como los temas que he hecho más recientemente. Excelente. De pronto, Sí. de pronto, Marcelo, hay una idea que pronto puede estar naciendo por aquí es la posibilidad de que podamos hacer un canal, ¿cierto? En algún punto, tal vez un canal en YouTube o en alguna plataforma de estas, y poder compartir este material, pues para que la gente lo pueda ir viendo de manera recurrente, ¿no? Eso nos ayuda un poco a todos, incluso a mí. Ya este video, imagínense, lo voy a utilizar para repasar también. Excelente, sí, sí, muy buena idea. Y la verdad, este es el primer workshop de lo que se viene, ¿no? Pensamos que esto vaya a tener su repercusión en diferentes proyectos de investigación, ¿no? Y que el siguiente año continuemos con este tipo de trabajos, ¿no? De workshop y demás. Entonces, me parece muy Ujú. bien, excelente contribución, César. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Bueno, entonces Profesor nos Nieto, estamos viendo. Por favor, entonces mañana, ¿no? A las 6 p.m. hora Bolivia, 5 hora Colombia. Los esperamos, puedan asistir. Y bueno, nos vemos entonces hasta mañana. Marcelo, Muchas Bueno, gracias. Sí, que Marcelo, descansen. solo una cosita, profesor Ujú, Nieto. ujú. Me está picando la lengua. Tal vez estoy totalmente en otro micro. Sí, estoy pensando en otra cosa, pero cuando estaba viendo la presentación, estaba viendo que en pasar de un estado a otro podría ser aplicable a redes neuronales probabilísticas. Y Ujú. si eso es cierto, ¿cuál sería la aplicabilidad? Eh, digamos, este formalismo de sistemas híbridos, eh, también tenemos una rama en el grupo de investigación donde se modela neuronas. Eh,
básicamente el proceso estocástico corresponde en el tiempo en el que se genera un, una chispa de neuronas, no recuerdo bien el nombre, Es pero cada vez que Spike, se, un un pulso, spike, sí, eso, un pulso. un pulso de voltaje. Eso también sigue ciertas estadísticas, puede ser exponencial en el caso más sencillo, pero también hay cierta correlación entre los tiempos de cada pulso. Dependiendo de la entrada, también se le puede modelar como una función de salida a la neurona, como en el proceso de, comunicación, sinapsis. Entonces, dependiendo de la cantidad, por ejemplo, de moléculas que se producen, eso también es un proceso estocástico, la cantidad eh, de transmisores, etcétera. Todo eso también se puede modelar en este tipo de casos. Eh, Eso para el punto de neuronas, digamos, redes neuronales como que definen exactamente neuronas. Desde un punto de vista también de neuronas en el sentido matemático de Machine Learning, tengo entendido también que hay como ya un proceso emergente, o sea, como un eh, modelo o formalismo que permita acoplar estos ecuaciones diferenciales estocásticas y hacer como Machine Learning basadas en ellas. Entonces, como ya tienes un modelo eh, detrás, eh, en la cantidad de parámetros que tienes que fitear en tu red neuronal son menores. Entonces, es como si basas tu red neuronal en este tipo de ecuaciones diferenciales, también se puede bajar un montón el- los tiempos de entrenamiento. Y casualmente estaba leyendo hace poco un artículo y es que también estos modelos simples, hasta ahora, ningún eh, algoritmo de redes neuronales ha podido ganarle a esta forma de modelar los sistemas biológicos por ahora. Pero pues tengo, estoy como completamente seguro que cualquier red neural que intente describir estos procesos tiene que estar basada en este tipo de matemáticas. Muchas Claro. gracias. Sí, esa Ujú. era precisamente la idea. Claro, no, Gracias. es que realmente si ustedes ven las redes neuronales actuales, tienen como funciones de input y output muy sencillas. Por ejemplo, una ReLU o una sigmoidal. Pero si le colocas un proceso estocástico adentro con ciertos parámetros, también lo puedes entrenar. Pero pues hasta ahora no se ha podido, o sea, es como algo que se mira hacia el futuro, cómo complejizar este tipo de funciones de tal forma que o sea, pueda colocarse este tipo de modelos en cada neurona sencilla que me permita ya llegar a niveles de complejidad mucho mayores incluso de lo que hay ahora. Pero pues eso ya es a largo plazo, ¿no? Muchas gracias, profesor. Ujú. Me preguntan aquí que si podemos compartir el material. Bueno, en el enlace, lo voy a volver a copiar, están los códigos y la presentación. Bueno, ahí depende de los organizadores, por ejemplo, si quieren que los guarden en un GitHub o cómo lo haríamos. Bueno, pero eso lo definimos después. Sí, no hay problema. Lo Ujú. bajamos, ¿no es cierto? Después yo les pasaría el link donde se encuentre cada una de las clases. Y bueno, también van a estar incluido el material que tú estás mandando, César, Ok. y el video, obviamente, ¿no? Ujú. Bueno, Pero muchas pues, gracias. Entonces, perfecto. Nos vemos entonces mañana, César. ¿Listo? Y a todos, entonces, un buen descanso. Hasta mañana. ¿Listo? vale, hasta Gracias. mañana. Gracias. Gracias, hasta mañana. Nos vemos. Gracias por todo.